Vamos a continuar lo que teníamos pendiente de hace varias semanas. La lección número 4 del principio número 4. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con la lección número 4 que se titula Jesucristo. El objetivo, pues ahí está, ya lo vimos en clases anteriores, nos quedamos prácticamente en la diapositiva número 13. Hijo de Dios. Entonces, como Hijo de Dios, el Señor Jesucristo forma parte de la Trinidad, de las tres divinas personas, es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, no es una persona normal, pues no fue un ser humano normal en el sentido de que no solo fue un profeta, no solo fue un maestro, sino que es Dios encarnado. Tiene su naturaleza divina. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos respaldan grandemente todo eso. Por ejemplo, vamos a irnos a, permítanme, vaya, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, y por cierto, en esta lección hay bastantes textos bíblicos, entonces voy a tratar de leerlos yo todos de forma rápida y tal vez no ahondar mucho en detalles, porque sí, este tema es bastante extenso, entonces necesitamos avanzar lo más posible porque estamos un poco atrasados en cuestión del avance del programa. Bien, Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí, cuando se habla de Hijo, obviamente se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y aquí se hace referencia a la creación. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en toda la Biblia, de hecho, siempre cuando se hace referencia a la creación del mundo, vamos a encontrar de que es Dios quien hace todo. Es Dios quien es el creador de todas las cosas. Y aquí está mencionando que por quien asimismo hizo el universo. Por ende, el Hijo es Dios. Viene siendo Dios. En este caso, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, a eso es lo que se refiere este texto bíblico que respalda que efectivamente Jesús es Dios. También en Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bien, el tema del sumo sacerdote ya le hemos tocado en varias ocasiones, era la figura de un linaje escogido. Tenía que haber un solo sumo sacerdote quien tenía tareas muy específicas en ese servicio del tabernáculo o el templo. Entonces el sumo sacerdote tenía la tarea específica de entrar al lugar santísimo que estaba detrás, o sea, que estaba el atrio del templo, del tabernáculo. Buenas noches, hermana Yolanda. Buenas noches. Ajá, entonces estaba el atrio del templo, estaba el lugar santo, en donde estaba la mesa de la proposición con los panes, los 12 panes, estaba el candelabro, la menorá, ese candelabro de 7 brazos, estaba el altar del incienso, etcétera. Y después estaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y estaba la presencia de Dios. Entonces, en ese lugar, o simbolizaba más bien la presencia de Dios, entonces en ese lugar, pues entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, a poder expiar los pecados del pueblo. Ya hemos visto el ritual, cómo se hacía más o menos y todo. En este caso, pues el Señor Jesús es el gran sumo sacerdote, definitivo. Solo que en este caso no entró al templo
hecho por manos de hombres, sino que traspasó los cielos, llegó hasta la presencia de Dios. Entonces, por eso es que ese sacrificio es único y definitivo para el perdón de nuestros pecados. Esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, pues, era básicamente una sombra, un tipo de lo que iba a venir a ser el Hijo de Dios. Y al decir que Jesús es Hijo de Dios, hace referencia a esa naturaleza divina del Señor Jesús, de que no era una persona cualquiera, sino que al hacerse llamar Hijo de Dios significa que tiene la misma esencia, la misma naturaleza como Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, por medio de la fe en Cristo Jesús, pero el Señor Jesús es el unigénito del Padre, es Dios encarnado. Entonces ahí pues podemos ver nuevamente esa confirmación que nos da la Escritura. También en Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Eso en el mismo contexto, permítanme. Híjole, ahorita no. Permítanme. Ok, perdón, le acabo de reenviar la invitación al hermano Juan José. Bien, entonces, continuando. También hay otro versículo siempre de Hebreos, dice el capítulo 7, versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes. Buenas noches, bienvenido hermano Juan José. Buenas noches. Ok. Bueno, entonces en Hebreos capítulo 7, versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, de acuerdo a la ley del antiguo pacto, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, en este caso el Señor Jesucristo, hecho perfecto para siempre, por ser el sumo sacerdote definitivo, por ser quien iba a expiar nuestros pecados una vez y para siempre, por medio de la fe en su obra y ministerio. Entonces ahí podemos ver nuevamente que es Hijo de Dios. Aquí hay varios textos bíblicos, voy a tratar de leerlos un poco rápido. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. En ese sentido no significa que todo el que peca es del diablo, porque si no todos seríamos del diablo, ¿verdad? Sino que aquí más bien se hace referencia a el practicar, el hecho de una persona que sabe que algo es pecado, pero no le interesa, o sea, lo hace sin tener ningún remordimiento, y es más, hasta felicita a los que lo hacen, ¿verdad? Más o menos por ahí va la cosa. Buenas noches, bienvenida, hermana Arteaga. Bien, entonces, pero bueno, continuando, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, efectivamente, nosotros somos pecadores, pero para eso mismo fue que vino el Señor Jesús. En este caso dice Hijo de Dios, para deshacer esas obras, porque Él satisfizo la justicia de Dios y nosotros somos aceptos al Padre por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro representante, Él es nuestro sustituto. Esa justicia pues es imputada a nosotros y por lo tanto nosotros somos hijos de Dios, somos sin mancha delante de Él. Hay más texto bíblico, primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 al 15.
Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. En este caso, acordémonos que el escritor, el autor de la carta, la primera carta de Juan, es Juan el apóstol. Y por eso él está diciendo, nosotros hemos visto y testificamos. Él como testigo, como haber sido un discípulo del Señor Jesús, pues él vio todo lo que ocurrió, él da testimonio, efectivamente, y por eso lo dice con tanta seguridad, ¿verdad? Ha enviado al Hijo, dice. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, nuevamente el nombre Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, prácticamente pues ahí es una persona salva, ¿verdad? Es una persona que tiene a Dios. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero también de alguna forma, tanto el Padre como el Hijo también habitan en nosotros. No sé si por medio de la misma conexión del Espíritu, pero la palabra más adelante vamos a ver otro texto en donde hace referencia a eso, que nosotros tenemos al Padre y al Hijo también. Pero bueno, el punto aquí es eso, que Jesús es el Hijo de Dios, por ende es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Otro texto bíblico es 1 Juan capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuevamente, esa es una marca del cristiano. Por eso es que si hay alguna denominación cristiana que no considera que Jesús es Dios, prácticamente no son nuestros hermanos, porque esta es una doctrina fundamental de orden primario de nuestra fe, el saber de que Jesús es Hijo de Dios, o sea que Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Segunda de Juan, versículo 9 es realmente, porque solo tiene, por así decirlo, un capítulo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, doctrina es el conjunto de instrucciones, de enseñanzas, en este caso lo que enseñó el Señor Jesús, dice, no tiene a Dios. Vemos la relevancia, la importancia que es el conocer quién es el Señor Jesús, el conocer quién es Cristo y aprender sobre sus enseñanzas, tomarlo como algo de importancia, relevancia para nuestras vidas, y obviamente ahí tiene que ver con el Evangelio. El que persevera en la doctrina de Cristo, nuevamente, ese sí tiene al Padre y al Hijo, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos al Padre y al Hijo, somos templo y morada del Espíritu Santo, pues Dios está en nosotros, y pues es una marca del cristiano el perseverar, en mantenerse firmes en esas enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dado, por ende también que Él es Hijo de Dios. Nacido sobrenaturalmente por obra de Dios. Eso lo podemos ver en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo bajará sobre ti, le está diciendo a María, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, se llamará Hijo de Dios. Ahí está clarísimo, se hace referencia a ese momento que el ángel se le presenta a María, pues, y le dice estas cosas. También el Señor Jesús es el Señor, y esto lo vimos cuando estábamos estudiando los nombres dados a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí podemos ver un poco de esto. Jesucristo es en el Nuevo Testamento el Señor, o también llamado Kyrios, que es la palabra, o Kurios, que es la palabra en griego que vimos en la clase de hace un par de semanas, creo. Entonces es el Señor por excelencia. En la Septuaginta, que es esa traducción que hubo de la Biblia hebrea hacia el griego, por ser esa época muy común, ese idioma era como más accesible a todas las personas, entonces era como más factible que todos tuvieran esa traducción. En esta versión de Biblia del Antiguo Testamento, se puede decir, se usa el término Kyrios como equivalente de Yahvé o Yahweh.
O sea, como en Reina Valera se traduce como Jehová. Entonces, en esa versión, pues se prefirió colocar en lugar de Yahvé, se puso Señor como tal. O también como sinónimo de Adonai, que es Señor también, solo que en hebreo. Entonces, cada vez que veían la palabra, el nombre Yahvé, o sea, las siglas, ¿verdad? YHWH o Adonai, pues ahí colocaban Kyrios como Señor. Por eso es que hoy en día se tiene esa práctica en las nuevas versiones de Biblia, en las nuevas traducciones. En lugar de poner Jehová, pues ponen Señor en mayúscula, porque Jehová es una transliteración no muy exacta del nombre. Pero bueno, está bien, ¿verdad? Era el único nombre con que los judíos se dirigen a Dios. No se atreven a pronunciar el nombre de Yahvé o Jehová. El judío, pues, o sea, ellos tenían, bueno, de hecho es un mandamiento que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En este caso, el nombre de Dios es Yahvé, según los datos que hemos visto, ¿verdad? Tal vez no tenemos la traducción o la pronunciación exacta, porque en los tiempos, pues, no nos permite estar seguros, pero el punto es de que los judíos, pues, hoy en día, pues, no, o todavía hoy en día, pues para ellos su nombre sagrado, pues sí es impronunciable. Prefieren decir el Eterno, el Señor, y bueno, otros nombres, ¿verdad? El Altísimo, etcétera. Aplicado a Jesucristo, en este caso, en el Nuevo Testamento, la palabra o el nombre Señor. Este nombre, Kyrios, indica simplemente respeto, como vamos a ver varios textos bíblicos, o sea que se toma como hoy en día nosotros tomamos la palabra Señor, ¿verdad? Que le podemos decir a una persona, mire Señor, tal cosa. Entonces, eso puede ser una señal de respeto hacia esa persona. Entonces, en estos textos bíblicos se mira como que, en el contexto, se mira como que se trata de eso, de un trato como de respeto, no necesariamente como una autoridad o como Dios. En Mateo capítulo 8, versículo 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este señor es respetuoso, ¿no? Tampoco no es de que sea como de menos, porque el leproso, pues él sabía su condición y de alguna forma sabía que el Señor Jesús podía limpiarlo, podía salvarlo. Aunque le dice, ¿verdad? Así con un poco de temor, si quieres, puedes limpiarme. Pero bueno, el punto ahí es de eso, ¿verdad? Que es una forma de usar la palabra Señor para denotar respeto. En Mateo capítulo 20, versículo 33 dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, en el contexto de unos ciegos. Ahí nuevamente se usa la palabra Señor, el nombre Señor al Señor Jesucristo como señal de respeto. Y en Juan capítulo 4, del versículo 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, hablando del agua, es la mujer samaritana, ¿verdad? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es nuevamente este nombre, este Kyrios, Señor, es de respeto, porque acordémonos que hasta este punto, pues la mujer samaritana no había comprendido ni siquiera que era profeta, sino que él, o sea, estaban iniciando la conversación. Entonces ese Señor es más bien con respeto, no lo había visto como el Cristo. Luego tenemos que también la palabra Kyrios en el Nuevo Testamento se puede aplicar en el Señor Jesucristo como con señorío y autoridad. Lo podemos ver en Mateo capítulo 21, versículo 3, que dice aquí, y si a alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Ese es en el contexto de la entrada triunfal en Jerusalén, en donde manda a sus discípulos a ir a traer a un burrito y y si les da esa instrucción, que si alguien les dijera algo, entonces
que dijera el Señor los necesita. El Señor, este Señor ya es algo más fuerte, algo más de autoridad, que denota autoridad. También está Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí está dando instrucciones, pues, el Señor Jesús, y está diciendo que efectivamente debemos nosotros velar, no solamente los oyentes en ese momento, sino que nosotros también debemos velar. ¿En qué sentido? En el sentido de permanecer firmes en la fe, de hacer la parte que nos corresponde en esta tierra, ¿verdad? Sabiendo de que, pues sí que la victoria está ganada por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero igual nosotros debemos estar firmes y estar conscientes de ello. Pero aquí pues lo que se quiere resaltar es eso, que es que aquí mismo se denota porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, vuestro dueño. Porque ya estamos hablando de un término escatológico, de una explicación escatológica de acuerdo al contexto de este pasaje. O sea, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, pues eso. Otro texto está en Marcos capítulo 12, versículos del 36 al 37, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y aquí hace referencia a un salmo, dijo y de hecho es uno de los salmos más citados que están en el Nuevo Testamento, o sea, citados del Antiguo Testamento. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, aquí mismo hace referencia que el Señor, o sea, Dios Padre, le dice al Señor, Dios Hijo, que se sentara a la diestra del Padre. Y lo sabemos porque efectivamente en el Nuevo Testamento se confirma de que el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, efectivamente, Él está a la espera a ese tiempo escatológico, a esa segunda venida, hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El versículo 37 dice, David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea que el pueblo judío de alguna forma pensaba que ese Mesías que iba a venir, permítame, buenas noches, bienvenida hermana Rebeca. Entonces el pueblo o sea, tenía esa concepción de Mesías como que iba a ser hijo de David en el sentido de ser un poco inferior, quizás, o no sé, algo así, pero aquí el Señor lo que quiere dar a entender es de que ese hijo de David es únicamente por medio de su linaje, de acuerdo a la promesa que le hizo Dios a David, ese pacto davídico. Pero no es, o sea, es mucho más glorioso, ¿verdad? Porque ahora sabemos que es Dios encarnado, de acuerdo a la promesa, de acuerdo a las profecías. Entonces, por eso es que el Señor Jesús está explicando esta parte a a los que estaban oyendo en ese momento. Pero aquí el punto es eso, ¿verdad? Que se refiere a Señor en el Nuevo Testamento, citando el Antiguo Testamento. Bueno, hay un montón de textos bíblicos, pero no vamos a leerlos todos por cuestión de tiempo, solo algunos, los más principales. Lucas capítulo 1, versículo 43, porque se me concede esto a mí. Perdón, esta es una pregunta. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Es en el contexto de la visita que hizo María a Elizabeth, su pariente, en donde, bueno, está embarazada María y pues, y bueno, las dos están embarazadas básicamente. Y ahí Elizabeth hace referencia a la madre de mi Señor, o sea que ya tenía claridad de quién era quien estaba en el vientre de María. Una figura de autoridad, de divinidad, de hecho. Quiero ver. Mateo 24. Ajá. Sí, aquí ya estamos hablando de un título divino. También en Lucas capítulo 2, versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor
Nuevamente, palabra Señor, estamos hablando de autoridad. Y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Este es en el contexto de los pastores que recibieron esa noticia de que había nacido el Mesías. Y así podemos ver otro pasaje, Lucas capítulo 3, versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí está haciendo referencia a Juan el Bautista, quien iba a allanar ese camino del Señor, iba a preparar los corazones del pueblo por medio de esa predicación que él estaba haciendo, de que las personas puedan arrepentirse de sus pecados y por medio del bautismo, una forma simbólica, mostrar ese arrepentimiento. Pero bueno, eso era simbólico porque iba a representar pues ese nuevo nacimiento que iba a tener, que hemos tenido todos nosotros como hijos de Dios, y esa venida del Espíritu Santo, pues esa unción que también la representó el Señor Jesús en el momento de su bautizo. Bueno, pero aquí el punto es eso, que hace referencia a Señor, preparad el camino del Señor. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, y aquí se hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, una profecía del libro de Isaías. Lucas capítulo 5, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En el contexto de un milagro de los peces, si no me equivoco, entonces Pedro pues se sintió que efectivamente no se sentía digno, y por eso que ese Señor que hace referencia ya lo mira como algo más fuerte, más divino, no solamente con respeto u autoridad. Quiero ver. Juan capítulo 20, versículo 28. Este quizás es uno de los más, pues sí, que confirman esto, ¿verdad? De la divinidad del Señor Jesús, que dice: entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío y Dios mío. En el contexto de que Tomás, pues él no creía de que el Señor Jesús había resucitado, decía que tenía que tocarlo, que tenía que verlo con sus propios ojos, y etcétera. Entonces se da ese contexto, y en ese caso, pues Tomás reconoce que el Señor Jesús había resucitado y que es Señor y Dios. Ahí podemos ver ese nivel de autoridad, ese nivel de testimonio que da Tomás de que el Señor Jesús no solamente fue un hombre, no solamente fue un profeta, sino es Dios. Bueno, vamos a dejar los otros textos para, bueno, después lo pueden leer, ahí está en el material de avance, igual ya les compartí la presentación, ¿verdad? Pueden seguir indagando al respecto. Jesucristo también es verdadero hombre. Sí, me mandó un mensaje la hermana: sí, está lloviendo. De acuerdo, sí, está bien, hermano, no hay problema. Espero que la grabación quede bien, ajá, y tal vez en retransmisión lo puedan ver para quienes tienen problemas con el audio. Bien, entonces Jesucristo es verdadero hombre. Ya vimos esa naturaleza divina, esa naturaleza que confirma que el Señor Jesús es Dios, la naturaleza santa. Y ahora vamos a ver la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos en Mateo, en el Evangelio, es el árbol genealógico de Jesús como israelita, descendiente del padre de los creyentes, Abraham. Porque recordemos que a Abraham se le fue dado la promesa, ¿verdad? Entonces, esa promesa iba enfocada al Señor Jesucristo, apuntaba al Señor Jesucristo también. Y también nosotros como hijos de Abraham en espiritual, ¿verdad? En la fe. Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. Permítanme. Mateo 1.
Creo que está en la otra, sí. Mateo 1, del 1 al 17. Esta es la genealogía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí se menciona Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, de su hermano, Judá engendró a Tamar. El caso de Judá con Tamar es bien curioso, ya lo habíamos hablado en una clase anterior, ¿verdad? Que pues prácticamente Judá se puede decir que fornicó, ¿verdad? Con Tamar y pues de ahí vinieron estos gemelos, Fares y Sara, y de ahí viene la genealogía del Señor Jesús, de Fares. A Esrón, a Aram engendró a Aminadab y así. Aquí algo curioso, Salmón engendró de Rahab. Rahab era la prostituta de Jericó que ayudó a los espías de Israel y pues ellos le perdonaron la vida y fue salva y pues ella engendró de Salmón a Booz. Y esto está en la genealogía del Señor Jesús, miren. Cómo Dios encamina las cosas conforme a su propósito y su voluntad, a pesar de nuestros pecados. Ahí vemos la soberanía de Dios. Vos, y bueno, y que no hace excepción de personas, pues. Vos engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? Ruth la Moabita. No era parte del pueblo de Israel, pero sin embargo, ella acompañó a Noemí, su suegra, y ella dijo que su Dios iba a ser su Dios, ¿verdad? Entonces ella, de alguna forma, pues, se hizo parte del pueblo. Y de esta relación nació Obed. ¿Quién era Obed? Era el padre de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre del rey David. Para que vean cómo providencialmente toda la línea santa de donde viene el Señor Jesucristo, pues, se dio tal cual, ¿verdad? Conforme al propósito y voluntad de Dios. El rey David engendró a Salomón. Recordemos que Salomón fue hijo de Betsabé, la mujer de Urías, otro pecado, ¿verdad? Un adulterio. Y bueno, también fue un asesinato, etcétera, ¿verdad? Hubo consecuencias, pero efectivamente del hijo que nació de esa relación posteriormente, pues viene la línea, del linaje santo, ¿verdad? Luego Salomón engendró a Roboán a Abías, Abías a Asa engendró a Josafat. Todos estos, desde David en adelante, todos estos son reyes del pueblo de Judá, del reino de Judá. Jotán, Acaz, Ezequías engendró a Manasés, por cierto. Ezequías engendró a Manasés justamente dentro de los 15 años de extensión de vida que le dio Dios. No sé si se recuerdan de ese momento. Entonces es curioso, ¿verdad? Y Manasés fue uno de los peores reyes de Judá, por cierto. Pero sin embargo, Dios tenía un propósito para todo eso. Manasés tuvo a Amón creo que fue peor todavía. Amón a Josías fue un buen rey. Engendró a Jeconías, a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Esto fue ya cuando fueron a Babilonia. Después de la deportación, Jeconías engendró a Salatiel a Zorobabel. Este fue el primero que regresó con algunos de la cautividad a Jerusalén para reconstruir el fundamento del templo. A Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín a Azor a Sadoc, bla, 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 Leser, Jacob. Jacob engendró a José. Ya estamos hablando del papá del Señor Jesús, marido de María, la madre de Jesús, de la cual nació Jesús llamado Cristo, o sea, el Mesías, el ungido. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Todos estos números no son casualidades, son cosas que, pues sí, no es que nosotros tengamos que hacer las cosas con numerología, pensar las cosas así, pero sin embargo Dios hace las cosas así, ¿verdad? Como para que nosotros veamos que todo esto no ha sido casualidad, sino que es planeado por Él. Él tiene control, es soberano sobre su creación. Y pues ese tipo de cosas nos debería confirmar eso, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es de que ahí podemos ver esa descendencia del Señor Jesucristo y su nacimiento que lo hacen ver como un verdadero hombre, un ser humano también. En Lucas, el evangelista del Salvador, introduce una genealogía distinta que, empalmando con el mismo Adán, enraiza a Jesús
en nuestra raza humana. Ahí lo podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Pero antes veamos un poco sobre la genealogía. En Lucas cambia un poquito. Dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. O sea, no es que tuviera exactamente 30 años, sino que la misma palabra dice cómo. O sea, no aproximadamente, ¿verdad? Según se creía, por si hay duda, ¿verdad? De José, el carpintero, ¿verdad? José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, etcétera. Aquí la genealogía cambia un poco. Por eso es que hay teólogos, bueno, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Sino que desde mucho antes ya se habló sobre estas dos genealogías. Se dice que esta es la genealogía de María y la otra es la genealogía de José. Otro argumento, otra conclusión que se llegó a esto, por ejemplo, Agustín de Hipona, de que más bien, porque puede haber una incongruencia y la Biblia no se contradice, ¿verdad? Entonces, muy probablemente sea este argumento de que José, el papá de José, fue Elí, pero también fue Jacob, como se menciona en la genealogía de Mateo. ¿Cómo así me van a decir? ¿Verdad? Ya le voy a explicar. Aquí Jacob engendró a José. Entonces, al parecer, aquí se trató sobre la ley del levirato. ¿Qué es eso, verdad? Es cuando en un matrimonio, es un tipo de matrimonio en el cual una mujer viuda que no ha tenido hijos se debe casar obligatoriamente con uno de los hermanos de su fallecido. Eso está en Levíticos, me imagino, en Deuteronomio, no me recuerdo ahorita, pero ese era como que, vaya, o sea, si una pareja, un matrimonio, el hombre muere, para darle descendencia y no se pierda el nombre de esa persona, el hermano de él tiene que tomar a esa mujer como esposa, como matrimonio, y el hijo que nazca sería de la descendencia de la persona que murió. Entonces, Jacob, al parecer, es el padre biológico de José, pero legalmente el papá de José es Elí, quien fue que murió, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación que se da, pero igual, independientemente de eso, ¿verdad? El punto aquí es de que podemos ver la genealogía del Señor Jesús y se une hasta donde está David. Quiero ver a dónde está David. Zorobabel, hijo de Josué, Matat, Leví, hijo de José, Jonás. Ajá, hijo de David, aquí está, ¿verdad? Ahí es donde ya se une. O sea que no sale de la línea de Salomón, sino que sale de la línea de Natán. Ajá. De ahí para atrás, pues es prácticamente igual. Booz, Salmón, Nazón, Aminadab, Esrom, Judá, Jacob, Isaac. Solo que llega hasta los primeros seres humanos, ¿verdad? Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Como quien dice, queremos confirmar de que efectivamente el Señor Jesús desciende de un ser humano, de un hombre. Entonces, bueno, entonces eso es lo que se quiere dar a entender ahí. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesús es nuestro hermano en ese sentido porque es un ser humano también, obviamente ahora con un cuerpo glorificado, el primero de la resurrección. Y obviamente es Dios, pues, o sea, no podemos comparar con el Señor Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo, en su naturaleza como humano, con un cuerpo glorificado, ese paso es el que nosotros vamos a seguir posteriormente, ¿verdad? El ser, al tener un cuerpo glorificado, seremos semejante a Él en ese sentido. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí se hace mención que participó de carne y sangre, o sea que el Señor Jesús es un ser humano como nosotros, en ese sentido, en este tiempo, pues, bueno, o sea, sí, lo es, pues siempre lo es, pero
ahora con un cuerpo glorificado, pero el punto es de que Él vino, se encarnó como un ser humano, como el Señor Jesús, teniendo esa doble naturaleza, hombre y Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 17, más adelantito de ese mismo capítulo, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, igual a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Cuál era la tarea del sumo sacerdote? Intermediar con el pueblo, o sea, ante Dios. Entonces dice, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, esa era una de las tareas que tenía el sumo sacerdote. Acordémonos de esa fiesta de la expiación, la que expliqué anteriormente. Entre los textos sagrados que mencionan en Jesús su cualidad de hombre, tenemos Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella está haciendo referencia un poco indirecta de que, pues sí, que el ser humano tiene que comer también, ¿verdad? Porque el que no come, pues se muere. Pero hace referencia de que no solo de pan vive el ser humano, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero implícitamente, pues, se intuye de que sí debemos de comer, ¿verdad? Para vivir. Entonces el Señor Jesús también comía, pero un texto más explícito, Mateo 11, capítulo 11, versículo 19, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea que criticaban al Señor Jesús porque veían que Él comía y bebía, pues sí, normal, ¿verdad? Como cualquier persona. Mientras que Juan el Bautista estaba como más, se limitaba más, o sea, él era más del tipo Elías, de que se vestía así con pieles, comía, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me ha escapado, o sea, langostas creo que era, y miel silvestre, algo así. O sea, era un poco más limitado, o sea, más así. Pero bueno, o sea, aquí lo que queremos resaltar es que es hijo del hombre, o sea, es como un ser humano que come y bebe, pues. Y aún así lo criticaban, ¿verdad? Por el hecho de que él buscaba a quienes, pues sí, a los que realmente necesitaban y sabían que necesitaban un médico, no a los que se creen que están sanos. En este caso, pues sí, quienes en ese tiempo eran considerados los más religiosos, ¿verdad? Eran los que no reconocieron a Dios, al Dios encarnado en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es eso, ¿verdad? Hijo del hombre. Esa característica de todo ser humano de comer y beber. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se encarnó. En el contexto de Juan capítulo 1 sabemos que este verbo es Dios, estaba con Dios y era Dios. Y ese verbo se hizo carne, o sea, vino a encarnarse, vino a habitar entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y vemos unigénito, o sea, tiene la misma naturaleza del Padre. No hay nadie que se le pueda comparar, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 8, versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. El Señor Jesús pues está argumentando de que pues en su corazón los judíos, los que estaban ahí, querían matarlo a él, por hablar la verdad y por hacer las buenas obras, pues, o sea, por envidia y por malas interpretaciones de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí hace mención que es hombre, un ser humano como ellos. Obviamente no se puede explicar la doble naturaleza de él, ¿verdad? Pero efectivamente era un hombre. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí el apóstol Pedro pues está dando su discurso ante los israelitas
está hablando de que el Señor Jesús fue un varón, fue un ser humano como nosotros, aprobado por Dios, que fue confirmado como hijo de Dios por todas las señales que él hizo. De ahí pues tenemos Romanos capítulo 5, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, o sea, la gracia, la salvación, ¿verdad? No fue como la transgresión. ¿Cuál transgresión? La de Adán y Eva. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, ¿verdad? Murieron los muchos, todos nosotros que nacemos con esta naturaleza pecaminosa y tenemos destinado la tumba mientras el Señor no venga, ¿verdad? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, el Señor Jesucristo, por el sacrificio de uno, pues nosotros por medio de la fe somos salvos. Son perdonados muchos pecados de todos nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, efectivamente ahí se menciona y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí pues se quiere confirmar de que el Señor Jesús tiene una naturaleza humana y es el único por el cual nosotros podemos llegar a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él es hombre y es Dios también. Vemos que en Jesucristo había los elementos integrantes de una naturaleza humana. Tenía un cuerpo humano, tenía un alma humana, tenía un espíritu humano, además de tener la naturaleza divina. ¿Cómo es eso? Yo no sabría cómo explicarlos así exactamente porque es hasta cierto punto el tema de la Trinidad es un misterio, ¿verdad? El tema de la doble naturaleza del Señor Jesús es un misterio. No lo tenemos tan exactamente claro porque, pues sí, o sea, el Señor Jesús solo es uno, pues. Me imagino que más adelante, cuando estemos en el reino del Señor, pues vamos a entender más todo esto, pero Él tenía como ser humano cuerpo, alma y espíritu. Ahora, este es en una concepción tripartita, o sea que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Aunque también hay otra doctrina, otro tipo de corriente de pensamiento que dicen de que nosotros solo somos bipartitos, tenemos cuerpo y tenemos alma, y que cuando se hace referencia a espíritu es un sinónimo de alma. Puede ser, no sé, pero bueno, vamos a leer unos textos bíblicos que hacen referencia a esto de que el Señor Jesús tenía un cuerpo, tenía un alma y un espíritu. En Mateo capítulo 26, versículo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahí hace referencia, obviamente, a la institución de la Santa Cena o la Cena del Señor y hace referencia a su cuerpo físico. Y por cierto, iban a comer en ese momento, entonces tenía un cuerpo físico. Los otros textos también hablan al respecto, yo me los voy a saltar por cuestión de tiempo, vamos a irnos a un alma humana. Sería Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En el contexto de Getsemaní, ya iba a suceder lo que iba a suceder, que iba a llegar Judas a traicionarlo y pues muy pronto iba a padecer todos los sufrimientos que conllevó a la cruz. Entonces, con razón, estaba su alma muy triste, así como nosotros cuando estamos afligidos, pues sentimos esa tristeza, ¿verdad? Y es por eso que tenemos alma. Nuestra alma es la que está triste. El Señor Jesús entonces tenía un alma humana también. Tenía un espíritu humano. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, en el contexto de la cruz, ya cuando estaba a punto de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí podemos ver literalmente que él encomendó su espíritu a Dios. Entonces, tiene un espíritu humano. Bueno, los demás textos también hablan al respecto, pero como les mencioné, por cuestión de tiempo, no vamos a ahondar mucho en esos detalles ahorita. Son las 7:51. Igual, estos textos bíblicos no los vamos a leer porque de alguna forma esto ya lo vimos en una lección anterior del principio número 1, si no me equivoco.
que vimos esa doble naturaleza del Señor Jesucristo. Solo vamos a mencionar algunos detalles. Por ejemplo, el Señor Jesús ejercía actividades realmente humanas. Por ejemplo, tuvo sensaciones como hambre. Por ejemplo, cuando estaba en el desierto, estaba siendo tentado, ayunó 40 días, 40 noches, tuvo hambre, pues. Tuvo sed también. Cuando estaba en la cruz, pidió de tomar. Cansancio, cansado del camino, pues llegó al pozo donde estaba la mujer samaritana. Tuvo sueño, estuvo en la barca donde estuvo la gran tempestad y estaba durmiendo a pesar de que el bote se movía, me imagino, y todo eso, ¿verdad? Tuvo miedo, tuvo tristeza, tuvo llanto. En el contexto de Lázaro, pues Jesús lloró al ver el sufrimiento de los demás. Tuvo sufrimientos físicos y morales en todo el contexto de la cruz. Tuvo emociones como amor, amistad, ira santa, cuando estaba en el templo, ¿verdad? Y el celo por tu casa, pues vio ahí que estaban prácticamente un mercado ahí en el templo, pues se enojó. Compasión entrañable, enojo mezclado con tristeza y sorpresa. Y cada texto bíblico tiene su argumento, ¿verdad? Su relación con estas palabras. Estuvo sujeto a leyes del crecimiento, o sea, él como bebé era dependiente de sus padres. No es que nació ya hablando, ya caminando, ya haciendo milagros, sino que llevó una naturaleza humana normal, pues de un bebé que nace, va creciendo. Obviamente también tenía su naturaleza divina, ¿verdad? Pero se limitó mucho el Señor Jesús, pues, porque fue como uno de nosotros, pues. Entonces podemos ver ese contexto, ese momento de que a los 12 años fue llevado al templo, a la fiesta de la Pascua, y fue que se les perdió a José y María, ¿verdad? Y él quedó preguntándoles a los maestros ahí sobre muchas cosas de la palabra de Dios, y pues él estaba creciendo en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres, dice la palabra, ¿verdad? Entonces tuvo crecimiento, fue obediente también a sus padres, de la limitación, él se limitaba también de la tentación, etc. Obviamente él nació bajo la ley mosaica, entonces él cumplió todo lo que demanda la ley, porque no pecó nunca. Aprendió también a hablar, a andar, a leer y a escribir. Intuimos eso porque si fue bebé, pues tuvo que llevar ese proceso de formación normal en toda persona. La Biblia no nos dice que ya podía hablar y escribir y todo, ¿verdad? Cuando estaba bebé. Por ende, tuvo un proceso normal, pues, como todo niño. Preguntaba para saber, pues, en cuanto a hombre, no lo sabía todo. O sea, esa naturaleza humana lo limitaba en muchas cosas. Por ejemplo, cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde de su manto, él preguntaba, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí, ¿verdad? Entonces toda la gente lo estaba apretujando y por eso los discípulos le dijeron, ¿verdad? Porque decía eso si todos estaban apretándolo. Entonces, él se limitaba pues como ser humano, o sea, preguntó que quién le había tocado y hasta que llegó a la mujer y dijo que ella fue, ¿verdad? Lo confesó. Entonces, podemos ver esos detalles así, o también como el día y la hora, nadie lo sabe, ¿verdad? De cuándo va a hacer el juicio, cuándo va a venir el Señor Jesús por segunda vez. No, él dijo, el mismo Señor Jesús dijo que no lo sabía, pero no es que por eso deje de ser Dios, sino que él estaba hablando bajo su naturaleza humana. Entonces, el designio de Dios era eso, que no corresponde a nosotros saber ese tiempo. Por eso es que Él no lo reveló en su naturaleza humana. Pero bueno, quiero ver, son las 7:56, creo que podemos adelantar un poquito. Jesús entonces también es nuestro representante y sustituto. Cristo es nuestro representante. Como sumo sacerdote del nuevo pacto, ocupó nuestro lugar al ofrecer en la cruz el sacrificio que podía tener valor propiciatorio, o sea, que iba a satisfacer la justicia de Dios. Redentor y reconciliador, o sea, nos libra de nuestro pecado, de nuestra esclavitud al pecado. Nos reconcilia, esa relación con Dios pues es reconciliada.
con el Dios tres veces santo. La obra de Jesús es a favor de todos los hombres en general, por así decirlo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto no significa que se da el universalismo, de que todos vamos a ser salvos, ¿verdad? Al final. No, o sea, hay una condición, está el tema de que hay que tener la fe, creer, confiar, tener la fidelidad al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces no es así nomás que todo, ¿verdad? Y obviamente hay un orden de salvación que eso lo estudiamos en las primeras lecciones, ¿verdad? Pero bueno. Hay en la propiciación de Jesucristo un valor universal, disponible en el plano objetivo para todos. O sea, y la salvación ahí está, pues. O sea, el evangelio ahí está. Ahora, pues Dios ya ha determinado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, quiénes son sus hijos, pero igual, o sea, Él ha determinado tanto los medios como también a sus hijos. Entonces, el medio por el cual ellos van a llegar al conocimiento del evangelio, pues somos nosotros, ¿verdad? Que debemos de compartir el evangelio, que debemos dar testimonio, que debemos de poner nuestro granito de arena para que más personas lleguen a los pies de Cristo. Y obviamente no somos nosotros los que hacemos las obras, sino que es el Espíritu Santo quien hace el llamado interno en esas personas para que puedan oír, creer en el evangelio y pues llega ese momento de conversión donde llega el arrepentimiento y la fe pues en el Señor Jesucristo y etcétera, ¿verdad? Jesucristo es nuestro sustituto, en cuanto que su muerte al pecado en la cruz se hace nuestra muerte. O sea, Él nos representa y Él nos sustituye. Cuando nosotros recibimos el don de la justicia, vamos a leer rápidamente, 2 Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos hace o nos obliga a esto, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros debemos de, como capitalizar todo esto, ¿verdad? Como tomar en cuenta ese amor que ha tenido el Señor Jesús por nosotros, de tal manera que podamos vivir en consecuencia de ello, en tratar de ser obedientes, en vivir una vida que le agrade, ¿verdad? Bueno, y ahí se menciona, ¿verdad? Que Él es nuestro sustituto porque Él murió por todos nosotros. Y pues, aunque nosotros ahorita no estamos muertos, ¿verdad? Pero para el Señor, pues para Dios, nosotros ya morimos. De hecho, eso simboliza el bautismo, ¿verdad? Que estamos sepultados con Cristo y resucitamos a una novedad de vida. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura. Habita el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor. Tenemos las herramientas como para poder librar la batalla espiritual y poder vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Obviamente no de forma perfecta vamos a cumplir lo que deberíamos cumplir en esta tierra, pero sí de una forma genuina y pues ahí vamos caminando, ¿verdad? En ese proceso de santificación. Y bueno, nos quedamos hasta acá, que ya me pasé un poquito, hermanos y hermanas, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, ¿todo bien?